pastor, han traído un grupo de señoritas poseídas y me dejé guiar por el Espíritu Santo. Y cuando estoy por entrar, me saco el casco, la misma voz: el que no entre. ¿Qué ocurre realmente cuando una persona es tomada por fuerzas demoníacas? ¿Y cómo debemos actuar como creyentes cuando nos enfrentamos a esta realidad? Entonces le digo: mira, Julana de tal, tú me estás escuchando, porque ya sabía cómo actuaba estos demonios. Dile: Jesús, perdóname y límpiame y haz que este demonio salga. Tú puedes hablar. No decía. Y por ahí la vocecita que salía de esa jovencita: Jesús, como si estaría escuchándole de aquí. Ayúdame, Jesús, perdóname. Pero aquí, no, sí. Y allá, una lucha interna. Y cuando ya escuché esa voz, yo puse la mano. Muchos han escuchado historias, pero muy pocos han estado allí. Cuando lo espiritual deja de ser teoría y la batalla se vuelve visible. Uno a uno, los 10. Al final todos terminaron siendo libres. Estaba la directora, estaba un profesor. Hay momentos donde el enemigo no se oculta, se manifiesta sin vergüenza delante de todos. Hoy hablaremos de posesiones y manifestaciones colectivas y cómo se abren puertas espirituales sin darnos cuenta. Bienvenidos a Batallas Espirituales. Bienvenidos a Batallas Espirituales, este video podcast de Betel Televisión, donde estamos tratando diferentes batallas que las personas atraviesan, tanto internas como externas. Hoy nos acompaña el pastor Jos Segarra, que nos va a estar hablando aquellas experiencias que ha atravesado en este ministerio que el Señor le ha entregado. Bienvenido, pastor, Dios le bendiga. Muchas gracias, hermana Elizabeth. Dios bendiga a todos los que nos están sintonizando en su programa Batallas Espirituales. Aquí estamos porque queremos contar las experiencias que nos ha dado Dios por medio del Espíritu Santo, esas luchas espirituales que uno tiene cuando nos habla la palabra, ¿no? Como el ángel Miguel peleó también contra el príncipe de Persa para que pueda rescatar al ángel. Y eso es lo que Dios sigue haciendo hasta el día de hoy. Como nosotros, como cristianos que somos, tenemos que tener mucho cuidado. Exacto. La Biblia nos enseña que no es poner la mano por poner, sino nos explica que debemos llenarnos de la investidura del poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué le digo eso? Porque antes de venir, de conocer a Cristo, yo pertenecía a un grupo satánico juvenil. Entonces sé cómo es eso, sé que usan casi las mismas formas que usamos nosotros los cristianos, pero para sus beneficios de ellos. Sé cómo es y cómo lo hacen. ¿A los cuántos años, pastores? Tenía yo 19 años, 19 hasta los 21 más o menos. Pertenecía a un grupo que ahora creo que le llaman los emos, no sé qué nombre tendrán ahora, pero ese tiempo eran los New Way, una nueva generación o nueva ola le llamaban. Buscan en lo espiritual, pero en la forma destructiva. Te puedo decir de esta forma porque ellos usan eso para el beneficio de destrucción del prójimo, de la persona que quieren conquistar o destruirlo. Hacer daño a alguien. Hacer daño en el aspecto o entregar como sacrificio al diablo. Eso es lo que hacen ellos y lo que hacíamos, bueno, nosotros en aquel tiempo también. Pero en el caso de lo espiritual de nuestro Señor, nuestro Dios Todopoderoso, es para el beneficio, para el bien, para salir del pecado, de la condenación, de todo lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Cómo usted experimentó ese poder sobrenatural? Claro, me estás haciendo una comparación de lo de antes y lo de ahora. Exactamente. Por supuesto que sí. Definitivamente Dios es único. No hay nadie más poderoso que nuestro Dios. Sí. El Dios de Israel. No hay nadie más poderoso que Él. Y ya experimenté al principio cuando estaba en San Juan de Lurigancho pastoreando una pequeña iglesia en aquel momento, donde una persona que había estado en la iglesia se apartó de la iglesia y bueno, pues tuvo qué cosas habrá hecho, porque vino ya de una forma muy terrible. Y es donde ella el diablo se manifiesta en ella, en el templo, cuando yo estaba, ya había terminado el culto, eran como las 10, 11 de la noche, y ahí es donde me llaman los hermanos, me dicen: pastor, está poseída y no sabemos qué hacer.
Entonces, ellos tenían el Espíritu Santo, pero era para ellos su primera experiencia. Y era un principado lo que estaba con la supuesta hermana que aquel momento estuvo. Cuando regreso, le vi pues levitando, que estaba su cuerpo ¿Estaba volando? Estaba más arriba del piso. Y es ahí donde y yo antes de venir estaba orando, le decía, Señor, respáldame con tu espíritu, porque sentía que era un principado el que iba a tener enfrentamiento. Yo recién estaba empezando como laico. Sí. Y cuando me vio en la puerta del templo, me dijo, que no entre. Uy, lo reconocí. Me reconoció inmediatamente. Entonces fue ahí donde me fui corriendo y me fui en el nombre de Jesús. Y cuando le puse la mano en el rostro, mi mano traspasó su piel y entró al hueso. Y decía este ser, me quemo. Bueno, una voz muy tétrica que asusta. Y las hermanas estaban afuera, que tenían miedo, muchas hermanas. Claro. Y los que estaban conmigo eran los que estaban con el Espíritu Santo, tenían el Espíritu Santo de Dios. Estuvimos batallando como media hora, se calmó, pero no podía ser libre. Entonces me llamó mi superior, mi presbítero en aquel momento, y me dijo, llévala a la central. Y en la central habíamos orado 20 pastores y aparentemente ella quedó libre. Aparentemente, ¿por qué, pastor? Porque cuando estuvo de rodillas, yo le quedé mirando, ella se volteó y me comenzó a dar una sonrisa rara. Entonces, cuando él me llamó, dime, ¿tú crees que ha sido libre? No, pastor, esta mujer tiene juicio. Y solo ella con Dios. Porque cuando hay juicio de Dios, pues solo Dios lo puede hacer. Este camino del Señor no es para jugar, es para estar firme, para saber lo que estás haciendo. Acuérdate del libro de los Hechos, en el capítulo 8, lo que habla sobre el Simón el mago. Habla sobre que él vio el Espíritu Santo como un juego y le dijo a Pedro, ¿cuánto cuesta? Te pago. Y dijo, tu dinero y tú perezcan. Y ahí recién reaccionó él y dijo, no, por favor, oren para que no perezca. Y Pedro dijo, bueno, pues ora, tal vez alcance misericordia de Dios. Y eso es lo que sucede. A veces algunos los toman como juego. Estos jueguitos que hacen de la Ouija, el Charlie, que, bueno, creo que en estos tiempos bajó un poco. Sí, pero hay otros juegos. Hay otros juegos también, incluso juegos de videojuegos que están en las computadoras, en los celulares, en las tablets, que van a llevar a los jóvenes y a los adolescentes a su destrucción. Muchos sí son poseídos en ese momento. Hay tantas cosas que hemos visto y una de ellas, por ejemplo, en Iquitos, fue que un jovencito que era hijo de una hermana, que fuimos a una campaña, y a mí me tocó predicar esa campaña, me dieron ese privilegio, y resulta que el adolescente, ella tenía 14, 15 años, en vez de estar en la campaña, se escapó de la mamá y se fue a la ventana de la casa de un vecino. Como allá en provincia, las casas, pues las ventanas están abiertas. ¿Qué sucede? Que dice que se puso a ver películas de terror, y cuando yo terminé el culto, todo eso, nosotros pues nos fuimos a la casa, y cuando estoy descansando casi la 1, me tocan la puerta o el timbre, me tocan y me salen los hermanos, me dicen, pastor, acá hay el hijo de la hermana que está poseído. Y miro, y estaba en un mototaxi, estaba que se movía, gritaba, y es una voz, esa voz que ya la conozco, Entonces dije, acá en mi casa no, porque están mis hijos, le digo, llévale al templo. Como el templo estaba a una cuadra, lo llevaron, me cambié y tuve que ir. Y cuando estuve ahí, se volvió un perro, o sea, no una forma simbólica, le estoy diciendo, figurativa, porque comenzó a querer morder y ladraba como perro. Y entonces cuando le quiero poner la mano, me quiso morder y tuve que sacudirlo bien para que se ponga firme, y le empecé a reprender. Cuando le reprendo, comienza a gritar y cae al piso el muchachito y reacciona y vuelve, le decía, fulano de tal, tú estás ahí, estás escuchando a mí, diles, Jesús, perdóname, líbrame de este demonio, dile así, tú que me estás escuchando, no, decía esa voz, y él al final escuchó que dice, sí, salió libre. Entonces la mamá le abrazó, llévale al baño, a lavar el rostro, y cuando le lleva al baño, oh sorpresa, la mamá viene, pastor, mira su espalda, en su espalda estaba un rasguño, como si un tigre le hubiese rasguñado. Prácticamente como si yo hubiera visto esta presencia y se estaría escapando, una cosa así. Exacto, o sea que estaba así, su espalda estaba así rayada.
Y converso con él y ahí me contó todo lo que le conté al principio, porque le dije, nunca hagas eso, hijo. Tú te has burlado de Dios porque tu mamá te llevó a la campaña y tú, en vez de estar en la campaña, te fuiste a esa casa. ¿De quién será? De un vecino, de otro, no sé, pero viste cosas que no deberías ver. Sí. Desde él, jovencito, se consagró al Señor, porque de una u otra forma. El Señor te jala de una u otra forma, pastor. Y algo que haya pasado también estando en Iquitos, pastor, es como estaba mencionando acerca de estos juegos del Charlie. Claro, hay muchos experiencias vividas con estos juegos. Por ejemplo, un día me trajeron un grupo de señoritas, jovencitas, adolescentes, voleibolistas. Ya. Resulta que estábamos haciendo la construcción de lo que ahora es la casa de retiro ahí en Iquitos. Estaba por la carretera Nauta Iquitos, el kilómetro 13. Y me llaman los obreros, me dicen, pastor, han traído un grupo de señoritas poseídas. Y estamos orando. Eran como 10. 10 jovencitas. Sí, pues porque el equipo de vóley son 6, más los suplentes, otros 6 más. ¿Todas? Sí, pero solo 10 habían ahí. Solo 10. Y entonces ya, pues ustedes son obreros, tienen el Espíritu Santo, repréndanlo ahí. Pero resulta que mientras yo estaba trabajando, poniendo el techo con los hermanos allá en retiro, en la casa de retiro, una voz me dice, regresa porque ellos no van a poder. Entonces agarré la moto y me regresé. Y cuando estoy por entrar, me saco el casco, la misma voz, el que no entre. Ya lo tiene identificado. Es que yo salí de ese mundo y saben ahora que ya me conocen. Claro. Entonces, cuando ahí me fui, pero Dios es el que te guía. No me fui como la primera vez, me fui corriendo y me puse la mano a esta señorita, ¿no? Que ya era una señorita de 30 años, sino me paré y me dejé guiar por el Espíritu Santo. Le decía, ¿cómo se llama Julana? Julana se llama María, Rocío, Rosa, etcétera, etcétera, un ejemplo, ¿no? Entonces le digo, mira Julana de tal, tú me estás escuchando, porque ya sabía cómo actuaba estos demonios. Dile, Jesús, perdóname y límpiame y haz que este demonio salga. Tú puedes hablar. No decía. Y por ahí la vocecita que salía de esa jovencita, Jesús, como si estaría escuchándole de aquí. Ayúdame, Jesús, perdóname. Pero aquí, no, sí. Y ahí, una lucha interna. Y cuando ya escuché esa voz, yo puse la mano. Uno a uno, los 10. Al final todos terminaron siendo libres. Estaba la directora, estaba un profesor y había un serenazgo que tuve que cortarle porque quería filmar para que le haga público, y eso pues a veces es morbo en las redes sociales. Y yo no me había dado cuenta, sino una voz me dice, dile que apague ese celular. Y yo no me había cuenta porque estaba detrás de su chaleco de serenazgo. Y le dije con autoridad y se asustó y apagó. Entonces, ¿qué sucede? Cuando ya están ellas tranquilas, me dicen, pastor, busquen a nuestro entrenador. ¿Por qué? Porque él tiene demonios. Yo no sé qué habría hecho su entrenador. Y le digo, ¿por qué ustedes? ¿Qué pasó? Lo que pasa es que los deportistas, era un campeonato regional de todo el departamento de Loreto, se concentran en un lugar, puede ser un hotel, puede ser una casa. Y ahí ellas se pusieron a jugar el Charlie. Solo recuerda que estaban jugando con los palitos, no sé cómo lo juegan, esto que el otro, diferente a la Ouija, ¿no? Y ahí solo recuerdan eso y listo, nunca más. Y ya no tienen recuerdo. No tienen más recuerdos. Solo recuerdan que yo les escuchaba una voz que decía, habla, dile, Jesús entra a morar en mi corazón, perdóname. Escuchaban esa voz, dice ellas, pero a lo lejos. Y yo le estaba diciendo eso a ellas. Ellas estaban como capturadas, encarceladas. Mira, que es la verdad. La Biblia lo dice, ¿no? Que estamos encarcelados por los demonios. Mente, ¿no? Claro, cuando nosotros no aceptamos a Cristo, no somos de Cristo. Y ahí me contaron todo eso, le dije, vengan en la noche para que escuchen la palabra. Y verdad, vinieron en la noche toditas y pasaron al altar, comenzaron a llorar, levantar la mano. Y eso es para mí una alegría. No solo para mí, sino para todo creyente, todo cristiano, ver cómo Dios puede obrar en unas personas. Y pastor, mientras lo voy escuchando, me voy gozando de la victoria que el Señor le da, pero en realidad estar ahí en ese momento es una lucha. Sí. Es una lucha fuerte.
¿Y algún momento, pastor, le ha llegado a pasar de que le haya tomado más tiempo de media hora reprendiendo a un espíritu para poder salir de un cuerpo? Mira, hay momentos, la primera vez en Cantorrey, eso sí, esta joven tiene juicio, hasta el día de hoy no sé dónde está, pero sí, hace poco, por ejemplo, vino una endemoniada, o sea, supuestamente hace poco, y acá en Cerro Candela. Y dice yo estaba llegando con mi esposa de hacer algunos compras para el templo, y llego, y había una mujer que estaba blasfemando contra Dios, y los hermanos tenían miedo. De la... Sí, de la mujer. Pero, o sea... Yo soy una hija de Dios, decía, yo soy cristiana, y a mí nadie me toca. Si me toca, el juicio de Dios vendrá sobre ti. ¿Eso fue después del servicio? ¿Antes del servicio? Antes del servicio. Y yo me indigné porque estaba en la casa del Señor. Claro. Y salió con toda la autoridad, me imagino. Justo estaba hablando con los pastores, porque les tuve que cortar los pastores. Y le digo, hermano, vayan a poner la mano. Nadie. Cuando me vio, me fui con todo. Ahí sí, eso fue una pelea física y espiritual. ¿Por qué pasó? Esa mujer tenía, bueno, pues era un gadareno, pues, definitivamente. Y sabe, cuando le puse al piso y con mi mano en la cabeza, me miró así, no era ella, ahí clarito vi el mismo demonio, los demonios. Me dijo, tú te metes conmigo y yo me meto con tus hijos. Y eso me indignó más. Ustedes, yo sé que valoran mucho a su familia, eso sobre todo. Sí, a mis hijos. Así como les quiero, también les corrijo. Y ahí dije, yo estoy con el Todopoderoso, sal fuera. A mí no me vas a amenazar. A mí no me vengas con eso. Y empezó la mujer con una fuerza que los hermanos pensaban que me iba a ganar. Dice que le veían a esa mujer con una fuerza. Es un demonio. Pero yo también me puso el Señor la fuerza de Sansón, pues. Y ahí le echaba fuera. Al final se fue. Nunca más volvió. Voy a volver, decía. Digo a los hermanos, no tengas miedo, en el nombre de Jesús, échenle fuera. Y se fue. Hablaba cosas horribles. Ya es una cosa que no se puede repetir, porque digo, la casa de nuestro Dios se respeta. Acuérdense de Jesús. Sacó látigo. Y los botó a todos, tanto los animales como a los mercaderes. Ustedes tienen que ser celosos, les llamé la atención a la iglesia. No hay ningún demonio que nos pueda ganar. Si estamos con el Señor, con el Todopoderoso, nadie nos va a ganar, le decía. Así que no duden de eso. Sí, pero hay que prepararnos, ¿sabes por qué? Porque cuando vienen esas clases de principados, príncipe de Persia, de Grecia, todo eso, que lo habla la Biblia, lo dice, hasta el mismo Miguel. Porque mira, Gabriel fue capturado. Entonces, Miguel, pues el arcángel que Dios le dio la autoridad, el poderoso de todos ellos, él sí pudo hacer todo eso. Hay muchas formas de poder batallar contra ello, pero debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo. No todos los endemoniados son iguales. Hay endemoniados que fui una vez ahí a Cerro Candela, arriba del cerro, estaba ahí endemoniado, que sus padres tienen miedo, me acerqué, me miró y le reprendí y salió. Y estuvo tranquilo, muchacho. Porque dice, son diferentes, claro, por rangos diferentes, principados. Claro, hay principados, potestades, huestes de maldad, hay de todo, como dice la Biblia. La palabra de Dios nos explica eso. Entonces hay unos como, igual que nosotros, ¿no? El que más busca de Dios, más se fortalece espiritualmente, es mucho más. Así como lo buscamos, también pasamos por batallas. El Señor prueba nuestra fe, ¿verdad, pastor? Claro que sí, muchas veces. Y hay que pensar que, acuérdense que las tormentas siempre va a haber en nuestras vidas. Por eso dice la Biblia que solamente los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Hay momentos que debemos estar como puedo estar yo ahora en la cueva como Elías, ahí esperando el sonido o la voz de Dios. Hay momentos que no nos da el Señor la respuesta como nosotros queremos y se queda en silencio. Y por eso me gusta esa alabanza. Cuando Él está en silencio es porque Él está trabajando. Y es verdad, a veces nosotros nos queremos desesperar y decimos, Señor, no estamos viendo lo que te hemos pedido, pero ¿por qué te quedas en silencio? ¿Por qué no nos hablas? Nos sentimos hasta a veces aislados. Acuérdate Elías, ¿qué hizo? Elías
destruyó todas las estatuas, mató a todos los profetas de los Baales, y una simple mujer llamada Jezabel lo movió, lo asustó. Eso pasa, y como le conocen a Elías, como el profeta de fuego. Entonces, esto es un ejemplo que nos da Dios. Puedes tener un momento terrible. Igual como en el Cayón, a mí me quisieron asaltar 2 delincuentes con pistola. Recién había cobrado, cuando trabajaba en lo secular, había cobrado un dinerito y me pusieron el fierro en el estómago y dije, perdiste. Pero ¿cómo fue Dios, el Espíritu Santo, que ese muchacho que me estaba asaltando era un cristiano apartado? Ok, hay de todo en esto. Claro, y cuando le dije, no te voy en la iglesia, se asustó. ¿Usted sintió decirle eso? Claro, porque Dios me puso, el Espíritu de Dios me puso en mi mente eso. Y se asustó, me dice, ¿qué iglesia me habla? Digo, yo salí de ahí. Hace 2 años que no voy. Y veo que guarda su pistola. Ya le empecé a predicarle, y le prediqué durísimo a este muchacho. Al final dice, ya hermano, nadie te va a asaltar, yo estoy levantando mi mano. Estaba por ahí, cerca de los barracones, por Sáenz Peña. ¿Por ahí vivía? No, ahí me iba a hacer trabajos de mantenimiento. Okay. Como yo soy analista de sistemas, mi profesión en aquel momento hacía los sistemas de los financieras, cooperativas, los bancos, todo eso. Ahí se asustó y salí victorioso. Invoqué el nombre del Señor, pero me pasó otro. Saliendo, me habían mandado a capacitar, a actualizarme en mi área, en mi carrera, y salí del instituto gozoso, y unas pirañitas que ahora no existen. Le quisieron quitar el gozo. Me quitaron el gozo. ¿Cómo así, pastor? Cuénteme. Me dice, mire, cómprale los caramelitos. No, ahorita no tengo tiempo, estoy yendo. Y me agarra el sentimiento. Vengan, hijitos. Ay, les comienzo a predicar. Hijitos míos. Les abrazo, y cuando les abrazo me habían robado el celular. Señor amado. Uno que trata con amor. Imagínate, molesto. Llegué a mi casa, mi esposa, como unas cositas, unos grandazos, no me hicieron. Pero ¿sabes qué? Eso fue una enseñanza. Me fui al templo, estaba molesto, no escuché la palabra. Ay, ya. Llegué a mi casa y cuando oré y después me acosté. Y cuando me acosté, el Señor me mostró, mira cómo es Dios. Yo no sé, algunos dirán, está engañando, pero a mí Dios me habla a veces en sueño o audiblemente. Si a ti no te habla, pues no sé cómo estás. Pero Él me decía algo. Me mostró un niñito, un bebito, y que ese bebito se hacía grandazo y me aplastaba. Y digo, Señor, no entiendo ese sueño. Y me dice, ¿sabes qué? Cuando esos delincuentes grandes vinieron, tú invocaste mi nombre. Pero cuando vinieron esos pequeñitos, tú te confiaste en ti mismo y me dejaste a un lado a mí. Uy, eso es fuerte. Y eso me sirvió a mí hasta el día de hoy. Cualquier cosa, hasta aunque sea pequeñita, siempre estoy orando, le pido al Señor, guíame tú, haz tú que las cosas bien. El respaldo de Dios, sobre todo. Así sea algo, por ejemplo, el hermano tal, no, igual. No hay que confiarnos. No. Parecía un pequeñito, un bebito, como me mostró el sueño, pero sí es un gigante poderoso. Era un demonio, un principado que estaba en esos pequeños chiquillos de 12, 13 años. Como dice, las artimañas del diablo. Claro, es astuto. Sí, usted no pudo haber desconfiado de unos niños. Recién tenía una semana de haber comprado. Señor amado. Pero me imagino que el Señor después los comenzó a bendecir. Sí, pero eso, y si Dios no me mostraba en sueños eso, yo hubiese estado atribulado siempre. ¿Por qué? Porque decía, ¿cómo estos chicos? No es posible. Pero ahí Dios nos enseña. Cada cosa que nosotros hacemos o que nos pasa, hay que pensar que es una enseñanza que Dios nos da, porque dice la palabra, todas las cosas van bien a los que amamos al Señor. Y pastor, ¿alguna experiencia que usted haya pasado en el cual se ha afligido tanto que no ha visto una respuesta directa del Señor? O al menos ha tomado su tiempo. Hay muchas, tanto en lo material como también en lo espiritual. Por ejemplo, la primera vez que me pasó, mi esposa había recibido rápido el bautismo del Espíritu Santo. Yo no. A mí me pasó un tiempo más. ¿Quién se convirtió primero? Mi esposa. Okay. Yo sí era terrible. Un trato diferente, el Señor tratando diferente. Claro, a mi esposa, por ejemplo, el Señor lo hizo danzar. A mí no, yo caí al piso. ¿Sabes cómo fue conmigo? ¿Cómo fue, pastor? Mira, el pastor Rodolfo predicó, primero me acuerdo, el 1 Corintios capítulo 13 y el capítulo 14 predicó el pastor Rodolfo.
Pasé al altar, lloré y pasamos al altar. Entramos, oraron, todo eso. Y el pastor se fue, dijo, el que quiere pasar al altar, pase al altar. Porque si no has recibido, y si pasa, vas a recibir. Y yo me fui al altar. Confiado porque quería. Confiado. Y ya había terminado el culto. 28 de julio hablamos. 28. Yo estaba molesto porque mi esposa tenía ya. Y cuando estoy ahí, comienzo a estar orando. Y Señor, ¿por qué a mí no estoy en pecado? ¿Qué de malo? Si hay algo he hecho cuestionando de malo. a Dios. Si algo de malo he hecho, Señor, acá estoy. Consúmeme, le decía. Era el muchacho ahí. Y en un momento viene una luz. Y me cegó. Y cuando viene esa luz, comencé a hablar en lenguas. Y estaba de rodillas, ¿eh? Estaba de rodillas, no como mi esposa que danzaba como trompita. Dios hace como él quiere. Y cuando me tuvieron que levantar y hablaba en lengua, y vino una ancianita y me puso su mano en mi pecho como no alcanzaba mi cabeza y dijo, controla Espíritu Santo. Y dejé de hablar en lenguas. Y no podía hablar, mis ojos estaban chinitos, más chiquitos que de Abraham. Y eran así, o sea, pero sentí un gozo. Pero de ahí viene la duda. Claro. Y te cuento porque viene que tú no tienes, así una emoción. Y empezaba a orar, le decía al Señor, confirma. Si es el Espíritu Santo, muéstrame en una batalla espiritual. Dios mío. ¿Y qué sucede? ¿Qué pasó, Estábamos con mi hijito, teníamos solo un hijito en aquel momento, Kevin. Estábamos por Alfonso Duarte, nosotros caminábamos desde 28 de julio hasta Breña, caminábamos todos los días. Claro, en la mañana y vivíamos casi en el puente de Tingo María. ¿Qué sucede? Que estábamos ahí y me dijo, mi papá, que me lustre mis zapatos, ya hijito lustre. Y mientras mi hijo estaba lustrando sus zapatos, miro así, había una loca que estaba con Pablo y dando palazo a todo el mundo. Y los muchachos corrían todo, y viene así, y mi hijo estaba acá, y yo estaba acá, y cuando veo eso, y viene sobre mi hijo, yo salto y le digo, que el Señor te reprenda, y le pongo la mano en la cabeza, y cae al piso y se pone como una serpiente. Y me quedé así, primera vez que estaba haciendo eso, y miembro, ni siquiera un consagrado pastor, sino un miembro de la iglesia. Le eché fuera, y me puse al piso, y reaccionó. Y ahí me dijo que se llama Eva, que su hijo se habían botado de su casa, que tiene su casa propia, la historia. Ahí me di cuenta y ahí me dijo el Señor, la batalla que pediste. Ahí está, tú tienes, no dudes nunca de lo que yo te doy. A veces dudan, mira, ¿por qué muchos? Por eso yo siempre digo a los hermanos, ¿por qué algunos dudan? Yo no tengo 20 años, ¿cómo que no tienes el Espíritu Santo? ¿Cómo no has sido bautizado? Si la palabra de Dios es que es para todos. Sí. Es para todos, no solamente para el pastor, para el líder, no, es para todo aquel que cree. Entonces a veces dudan. Sí, confírmame, señorita. Desde ahí es donde Dios empezó a usar mi vida. Me iba a orar por los enfermos, ponía las manos, por los sidosos, entraba el rebagliati, me iba a orar por los tuberculosos, los que tienen TBC, y nunca me he enfermado. Oraba por ellos y se sanaban y el Señor, pero ahí sí le dije al Señor, cuando empecé a ver que ya me llamaban por aquí, por allá, empecé a decir, Señor, me puede dañar esto, cuida mi corazón. Siempre a pedirle a Dios, hay que pedirle a Dios para que nuestro corazón esté en línea siempre. Sí, porque a veces el enemigo inclusive se puede aprovechar. Por supuesto que sí. Y ahí comienza. Hemos visto muchos pastores que eran tremendos, mira cómo terminan. Sí, llegaron a perderse. Y hay muchas cosas, si usted me pregunta, yo he visto un niño cómo el Señor lo resucitó. Hace un par de años el Señor le sanó de cáncer a una hermana allá, ahora es hermana, pero cuando ella llegó, llegaba como una ancianita de 80 años que no podía caminar, su esposo y su hijita lo llevaron. Le habían desahuciado. Entonces hablamos con ella y dijimos, si tú crees, es cuestión de tu fe, no de la mía. Claro. Mi fe es verdad, que dice la palabra, la fe de los amigos lo bajaron por el techo, sí. Y Jesús oró y sanó, se paró. Pero también tu fe. Si tú tienes fe vas a sanarte. Pastor, me han desasnado, no vas a sanar. Y se sanó. Creyó. Y ahora ella está dando testimonio, miembro de la iglesia, ha sido diaconisa, habla lo que Dios ha hecho, se va a los hospitales a hablar de Cristo, de cómo Cristo le ha sanado.
Sería bueno que le traigan a Betel para que venga a dar su testimonio. Sería bueno, pastor. Después me pasa el contacto para poderla llamar a la hermana. Sí, es muy interesante ver lo que nuestro Dios está haciendo y sigue haciendo. Así es, pastor. Y me gustaría poder concluir este podcast con un mensaje que usted pueda dar a aquellos jóvenes, a aquellas personas que están pasando o que dudan de la fe y piensan de que sus batallas no las van a poder atravesar. La fe es la certeza de lo que espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué espera usted? ¿Y qué es lo que no ve usted? A veces nosotros queremos ver para creer. Sí. Y nosotros tenemos que creer para ver. ¿Usted le ve a Jesús? No. Pero si cree en Jesús. Sí. Porque está acá, la Biblia, la palabra de Dios. Porque y acá lo dice todo. Y acá hay promesas de Dios. Y uno cuando ora siente esa presencia tan linda, tan divina. Yo le hablo porque yo estuve, como dicen, para que me puedan entender los jóvenes, en ambos bandos. En el malo y ahora lo bueno que es nuestro Señor. Y sé que también tiene poder, pero nuestro Dios tiene más poder. Entonces va a confundir, porque la Biblia nos habla, joven, escuche amigo, caballero, la Biblia nos habla a nosotros que el diablo se viste de ángel de luz para confundir, incluso dice, a los escogidos. ¿Y quiénes son los escogidos? ¿Quiénes son los llamados? Somos nosotros, a los que hemos aceptado a Jesucristo. Pero hay una gran diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo, para ser más claro. En que los hijos de Dios se humillan y los hijos del diablo se enaltecen, se enorgullecen, se vuelven altivos. Y la Biblia dice claramente que Dios al altivo lo mira de lejos. Pero al que viene con humildad, con sencillez y reconoce su vida pecaminosa y que necesita de Dios, Dios lo va a honrar y lo va a cuidar. Por eso busquemos de Dios. Hay cosas que a veces nosotros no vamos a entender. Como yo mismo como pastor muchas veces no entendí muchas cosas y le decía al Señor, y el Señor estaba en silencio. Y en estos momentos el Señor está en silencio. Estoy a la espera de una respuesta, pero después dije, Señor, si tú estás en silencio, yo también voy a estar en silencio, porque tú eres tan perfecto que en el momento perfecto tú lo dirás. Por eso no te desesperes. Algunos se desesperan. La Biblia dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Busca de Dios y después vendrá lo otro añadido. Entonces, has venido que quieres casarte, espérate pues. Busca de Dios, llénate de Dios. ¿Quieres una casa? Espérate, llénate de Dios, métete con Él, sírvele al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, y verás las cosas que yo he visto, que mis ojos lo han visto, han palpado mis manos. Un leproso que fue sanado, que solamente se veía en la Biblia, lo he visto como Dios lo ha sanado y fue a agradecerme a mí, pero dije que no me agradezca a mí, sino agradecer a Dios, porque Él es el que te ha sanado, no George Segarra, sino Dios es el que te ha sanado. El niño que murió y resucitó cuando oramos, no fue George Segarra, fue Dios quien nos sanó. La anciana que fue con un problema en el estómago, fue Dios quien le sanó, no fue el pastor George. Ningún pastor sana, sino es Dios. Si usted tiene esa convicción, si usted tiene ese pensamiento, Dios va a cuidar y va a usar su vida. Pero acuérdese que toda la gloria es para Dios, no para nosotros los hombres. Nosotros solo somos un instrumento que Dios pone, que quiere usar en el tiempo que Él quiera y en el momento que Él desee. Así que, ¿quieres probar, quieres experimentar con Dios? Métete con todo, busca de Dios y verás que Dios obrará en gran manera. No te desesperes, ¿eh? Espera un poquito. Todo tiene su tiempo y su momento. Espéralo. Como dijo Habacuc, que de cierto llegará. Adelante. Así es, hay que esperar en el tiempo de Dios, porque en el tiempo de Dios todo es perfecto. Amén, pastor. Muchas gracias por habernos acompañado, gracias por contarnos estas experiencias y también por llenarnos más de fe. Gracias a toda nuestra querida audiencia y no se olviden de seguirnos a través de Betel Televisión y escucha la próxima historia aquí en el canal de YouTube. Nos vemos en el próximo episodio.